En mi opinión, no hay necesidad de la reforma constitucional, simplemente hay necesidad de voluntad política. Llegó el momento en que la Junta Directiva del Banco de la República, por solicitud del gobierno, entregue un crédito billonario al Estado para que el Estado use ese recurso ¿en qué? En la renta básica, en las familias de la economía informal y en el subsidio 100% de nómina de la pequeña y mediana empresa para que ésta sobreviva el año 2021. Con esos dos criterios podemos hacer las cuarentenas. Y las cuarentenas pueden ayudarnos a controlar la enfermedad mientras se logra la inmunización de la población. Entonces, una renta básica en la economía informal es un salario mínimo, que ya está definido, 1.000.000 de pesos. Un poquito más, pues digamos, 1.000.000 de pesos, y estamos hablando de la mitad de 15 millones de familias. Estamos hablando de 7,5 billones de pesos mensuales del presupuesto nacional. Y cuando hablamos de subsidio a la nómina a la pequeña y mediana empresa, ahí es más difícil cuantificarlo. Lo que se creó en 2020 fueron 3 billones de pesos anuales para ese subsidio, pero se fueron en un 70% a las mismas grandes empresas. Podemos estar hablando de una cifra entre 7 y 8 billones, más o menos similar. Es decir, que la capacidad que el Estado tiene que tener en tiempos donde sube el virus, que son lo que llamamos las olas, que hay que calcular, pero eso se puede hacer, en ese tiempo y mientras dura la ola, es de 15 billones mensuales, que tienen que ser emitidos, porque como el gobierno ha rechazado la idea de eliminar la reforma tributaria que hizo en el Congreso, la última, que creó exenciones y desfinanció al Estado, pues entonces tenemos que acudir al recurso de la emisión. Claro, esto no sería todos los meses del año 2021. Esto tendría que ver con los momentos de oleadas del virus. ¿Por qué vamos a tener esas oleadas? Porque no tuvimos las vacunas, lamentablemente. Lo importante es prepararse para eso. Es una economía al servicio y es un presupuesto al servicio de controlar el virus. Mira, lo que tenemos es una política económica hecha para los más poderosos del país. Y por tanto, la reforma tributaria que van a hacer es para que la clase media, a través de su consumo básico, esencial, pague impuestos. Clase media, sectores asalariados, un sector de la pobreza en Colombia, de lo que podríamos llamar el estrato 2 de Colombia. Eso se llama IVA a la canasta básica familiar. Esa propuesta ya la hizo Asa Bancaria, precisamente el gremio de los bancos, pero en alguna magnitud la va a recoger el gobierno, la va a presentar. Significa que la clase trabajadora de Colombia y la clase media de Colombia en general va a pagar la crisis. Se la va a pagar a los sectores que no quisieron pagar impuestos. El gran capital se la va a pagar precisamente a los bancos, que aumentaron sus utilidades a diferencia de toda la sociedad colombiana. Se lo va a pagar al Estado para que pague sus deudas, que ya adquirió, pero esas deudas se destinaron no para la sociedad colombiana, no para comprar las UCIs, que las compró en una menor medida, 2.000 para todo el país, que no las utilizó para comprar las vacunas, que no las utilizó para fortalecer el sistema hospitalario en general en todo el país, que no la utilizó para salvar el empleo en Colombia, que estaba en la pequeña y mediana empresa, que no la utilizó para garantizar las cuarentenas, que era la renta básica a los hogares más débiles económicamente de Colombia, sino que los utilizó esos recursos de deuda para mantener enormes liquideces en la banca privada y en las 1.000 grandes empresas de Colombia.
Eso es lo que va a pagar ahora la clase media y el sector trabajador del país, formal, a través del pago del IVA en la canasta básica familiar. Y de paso, los más pobres de Colombia que compren en un supermercado, que compren con facturación su comida, pues también van a colaborar con ese pago al gran capital de Colombia. Es un Robin Hood al revés y es profundamente inmoral, además de irracional económicamente, es profundamente inmoral, pero es una política más o menos diseñada bajo el espíritu de lo que se llama la piñata. Tienen la sensación de que su modelo económico no va más allá, de que se acabó la orgía del petróleo y del carbón, de que se agotó los grandes excedentes del dinero de la cocaína que llegaban a Colombia, no porque se haya acabado la cocaína y el narcotráfico, sino porque se lo apropiaron los mexicanos. Y entonces, en medio ya de las vacas flacas reales, un uso de los instrumentos del poder para mantener las utilidades de un sector muy minoritario sobre la base del resto de la población. El resto de la población va a sufrir un empobrecimiento. El cálculo político que hacen es que a partir de las limosnas, en ese empobrecimiento van a obtener votos. Ese es un cálculo, digamos, que es el que hicieron en el pasado con Familias en Acción, pero esta vez en una mayor dimensión, con una especie de subsidios de 100,000, 150,000 pesos, que para familias hambrientas se vuelven casi lo único para comprar, digamos, lo indispensable, y entonces, como decía el periodista Zuleta, entonces agradezcanle al gobierno y agradezcanle con el voto, pero es de una miseria y de una inmoralidad total, una caída en el abismo absoluto. Ese camino se puede evitar, obviamente, y se puede evitar con audacia, como lo he prescrito en la política económica para allá. Se llama emisión y se llama renta básica a las familias, que es un salario mínimo que cuesta, pero cuesta recursos de emisión. Alguien podría preguntar, bueno, pero en algún momento eso que se emite hay que pagarlo, y es cierto. En general, la teoría económica expresa que cuando no hay crecimiento en la producción, la emisión, el crecimiento de la masa monetaria, pues se va en términos de incremento de precios. Lo estamos observando en la Unión Europea y en Estados Unidos. Los precios que aumentan son los de las acciones que se transan en bolsa, es decir, hay una inflación accionaria, que es una burbuja, va a estallar de una manera poderosísima, una crisis mundial que se va a llevar muchos bancos por delante. Pero en el caso colombiano, si emitimos y ese dinero va hacia las familias para comprar bienes de primera necesidad y va hacia mantener un empleo, que es un ingreso a trabajadores que estarían en cuarentena cuando estallen las próximas olas del virus, pues puede provocar un incremento de precios en los bienes de primera necesidad. Eso diría la teoría. Yo lo que creo es que si paralelamente, y esto ya es la política de largo plazo y mediano plazo, la política de la Colombia humana, entre otras cosas, protegemos de importaciones los bienes de primera necesidad, agrarios e industriales, la emisión, muy al estilo keynesiano, no provocaría simplemente un crecimiento de precios, sino que ayudaría a un crecimiento de la producción agraria e industrial, que ya es hablar de reactivación económica real. Y que no es simplemente para allá, sino que es el año entrante, y el que sigue, y el que sigue, que es colocar al país en otro modelo de desarrollo. Ya podríamos hablar de desarrollo, que no es el de vivir de las rentas del petróleo, del carbón y de la cocaína, que ya se hundieron, sino que es vivir como un país moderno tiene que vivir, de su agricultura, de su industria,
de la producción, del trabajo y de lo que ocasiona como servicios el desarrollo de la agricultura y de la industria. Este camino podría arrancar aprovechando el virus, digamos que podría ser una faceta positiva del virus, precisamente a partir de un esfuerzo de emisión que vía familias y vía empleados de la pequeña y mediana empresa, si se protege de importaciones, ojo, porque si no, produces más empleo en el exterior, produciría es un crecimiento de la producción agraria e industrial de Colombia. La deuda siempre significa más impuestos, ¿no? Esa es la realidad, digamos. Cuando uno se endeuda, pues uno tiene que pagar la deuda. ¿Y cómo paga uno la deuda? Pues de sus ingresos. Y si la deuda es muy grande, pues uno tiene que pensar cómo aumenta los ingresos de uno. Lo mismo pasa a nivel de un Estado. Cuando un Estado decide endeudarse, como ha decidido el gobierno de Duque, y no solamente el gobierno de Duque, en una magnitud menor, pero importante para la producción local, Bogotá decidió endeudarse como nunca antes. 10 billones. Nunca se había presentado un proyecto de endeudamiento tan alto. Y entonces, si usted suma ambas cosas, el endeudamiento nacional más el endeudamiento de Bogotá, y habría que ver otras capitales, que como ha sucedido, el de Barranquilla, por ejemplo, lo que tenemos es un endeudamiento mayúsculo que se tiene que pagar. Y cuando viene ese pago, entonces es el impuesto, porque lo paga la sociedad. Ahora, esa sociedad, ¿quién paga más? Entonces aquí viene la discusión. Si se deshace la reforma tributaria que hizo Duque y el Congreso de Colombia por sus mayorías hace, bueno, ya no me acuerdo la fecha, hace un año largo, más de un año y medio creo que fue, tendríamos 5 billones de pesos anuales para pagar la deuda. Y no se perjudicaría la clase media, ni la clase trabajadora de Colombia. No tendríamos que acudir al IVA de la canasta familiar. Es una decisión política, obviamente. Incluso si usted le añade a deshacer la reforma tributaria recientemente aprobada y pone un impuesto a las utilidades bancarias, que hoy se las merecen, usted podría aumentar todavía un poco más. Y si le pone un impuesto a la tierra que no produce, como hemos propuesto desde hace mucho tiempo y como propuso el Partido Liberal por allá en 1936, y como ha propuesto toda misión de expertos en economía que ha pasado por el país, y como sucede realmente en la mayor parte de las economías modernas del mundo, un impuesto a la tierra improductiva, pues usted tendría una base para pagar el endeudamiento que ha costado, digamos, la pandemia y que se ha dedicado a todo menos a la pandemia y a todo menos a la sociedad colombiana.